habían muchos de estos asistentes que eran muy malos para hacer tareas, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Tienen un asistente de voz? Entonces le pedían, no sé, hey Google, quiero saber cuánto me demoro en llegar a mi chamba. Y decían, acá tienes sus resultados de chamba, traducción de chamba, o sea, cualquier cosa menos lo que le pedí, ¿no? Pero bueno, ya, no quería relajar tanto, pero vamos un poco al concepto que es estos como asistentes de voz. Pasaba, de hecho, antes, cuando teníamos una operadora en teléfono, ¿no? Ustedes les ha pasado, seguramente llaman a Movistar a hacer una queja, y porque nadie más llama a Movistar para otra cosa, y los llaman. Espero que nadie acá trabaje en Movistar. Y te dicen, sí, bueno, a ver, para hacer una queja, marque 1, para hacer un pago, marque 2, y así te dan, ¿no? Y estás por el número 8 más o menos, y te das cuenta que te olvidaste qué es lo que realmente querías como pedir, ¿no? ¿Les ha pasado? Sí, Ya. muchas Y lo mismo pasa con los... ¿Cómo? Ponga Ponga Michi para cancelar y volver. Y como... Exacto. Y lo mismo pasa con los asistentes de voz, que lo que requieren de ti es que tú memorices comandos, ¿vale? Porque antes del procesamiento del lenguaje natural tienes que memorizar como comandos. Por ejemplo, hey Google, I want to, o hey Google, quiero hacer tal cosa. Tienes que elaborarla de una manera como más o menos específica para que funcione. ¿Bien? Entonces, a esto voy. Es un tema de memorizar. Lo mismo pasa con las operadoras. Tienes que memorizar, ¿no? Entonces, tu cerebro tiene una capacidad limitada de memoria. Como les digo, al paso 7 te olvidaste del paso 3 y el 4. No te acuerdas muy bien cuál tienes que presionar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de llamar a Movistar, tú entras a la página de Movistar, entras a la zona de, no sé, atención al cliente y te muestran los 8 cards con las opciones? Tienes todas las opciones ahí disponibles y tú puedes elegir. Eso se llama reconocimiento. ¿Bien? Tengo las opciones todas disponibles y yo las veo, las proceso inmediatamente y elijo cuál es la que yo quiero. A diferencia de la memorización, que implica que yo recuerde cada uno de estos elementos para poder accionar sobre ellos. ¿Bien? Es un problema muy recurrente porque también pasa con los gestures, ¿no? Los gestos de interacción en pantallas táctiles. Sí. Que igual te piden, por ejemplo, aprenderte todos estos gestos para realizar interacciones cuando podrían ser simplemente una opción en un menú. O ponerme directamente la acción que quiero realizar como una forma de un botón. O que diga, no sé, swipe left, que me pongan un botón, un icono, una flechita que me permita como moverme a la derecha o a la izquierda. ¿Bien? Quedó claro porque este es un punto medio complejo, pero más o menos quedó claro el reconocimiento versus la memorización. Sí. Solamente para hacer una especie de resumen post-explicación, memorización implica que tú tienes que recordar una serie de comandos para interactuar con una interfaz. ¿Bien? Y reconocimiento quiere decir que no tienes que recordar nada porque lo tienes todo en la pantalla. ¿Bien? A eso es a lo que apuntamos, al reconocimiento. ¿Vale? Último punto de este gran eje temático, que es el del feedback, que es como recontra importante, ¿ya? Acá viene el ejemplo que les puse al inicio, para que queden como reyes, pueden hablar de esto de visibilidad de estatus o visibilidad de estado, que responde a que el usuario siempre debe saber lo que está sucediendo en la interfaz. No hay nada más horrible y nada más dañino para una experiencia que yo haga clic en un botón y no pase nada. Eso ha pasado, me imagino. Que ya sea porque... ¿Qué es el problema? Que uno no sabe qué está pasando. O sea, es decir, le doy clic y no pasa nada. ¿Quiere decir que está mal lograda la interfaz? ¿O está mal lograda mi pantalla? ¿O está cargando por detrás? ¿O se genera un montón de incertidumbre alrededor de elementos que no me dan feedback? ¿Bien? Y de hecho el feedback es algo muy, muy natural porque además es algo que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cerrar la puerta... Van a escuchar... Justo, van a escuchar que hace clic. Este clic es un feedback. El sistema me está diciendo, ok, ya se cerró la puerta. Si yo quiero apagar la luz, ¿puedes apagar la luz? Ahí no hubo feedback, por ejemplo, entonces no sé qué está pasando. No quería incomodarte. Pero entienden a lo que me refiero. Cuando apretamos elementos o usamos elementos en la vida real, hay un feedback inmediato. ¿Bien? Apretamos una tecla de un teclado, suena clic. O se ejecuta algo en la pantalla. Apagamos la luz de nuestro cuarto, se apagan las luces. El feedback es inmediato. ¿Bien? Y lo mismo debería ocurrir en las interfaces. Entonces, por ejemplo, puede ser, como les digo, dando algún tipo de gesto al botón cuando se sabe que se ha apretado, mostrar un indicador de carga o hacer este tipo de cosas, no los steppers. Indicarme en qué parte del proceso estoy. ¿Bien? Indicarme, por ejemplo, claro, ya creé el archivo que tenía que crear, o incluso lo más importante, hay algo que está en proceso, ¿no? Hay algo que está como sucediendo en este momento. Tranquilo, no te desesperes, toca esperar ahora, pero eventualmente va a estar listo, y eso se ejemplifica súper bien solamente con este iconito que da vueltas, ¿no?
Y recontra importante, y si trabajan en e-commerce, les digo de todo corazón que es como lo más importante, es mostrar el gran botón verde al final del proceso de compra. No hay nada que libere más endorfinas que mostrar como el gran botón verde al final de una compra, porque además reduce un montón la ansiedad. Comprar por internet para mucha gente sigue siendo un tema de ansiedad. Si tú le muestras este tipo de cosas, por ejemplo, los steppers, les muestras los procesos, todo lo que está pasando en ese momento, y además le das control, que lo vimos hace un rato, vas a generar que esta ansiedad se reduzca de manera drástica. Y si además cierras con este tipo de mensajes, como, ok, está todo bien, tranquilo, tranquilo, ya se acabó esta tortura, ya va a llegar tu producto, pues mucho mejor, ¿bien? Hay excepciones, y por eso también les recomiendo que esto lo acompañen con investigación con usuarios, ya sea propia o ya sea con expertos en experiencia de usuario. Se los digo porque hay excepciones que de alguna manera no son fáciles de detectar, ¿bien? Por ejemplo, el caso del Wi-Fi. Ustedes saben que el Wi-Fi, por la misma naturaleza en la que fue construido, pasa muy a menudo que se va la señal por 1 segundo, por 2 segundos, o no sé, se va como temporalmente, ¿no? Y en esos casos, lo que podría pasar es que yo podría alertarle a mi usuario y decirle, oye, el Wi-Fi se fue. Y de ahí decirle de nuevo, oye, el Wi-Fi volvió al segundo. Pero obviamente lo que va a generar ahí es un montón de feedback, demasiado exceso de feedback, ¿no? Estoy dando información que no es necesaria porque si el Wi-Fi se va por 1 segundo, probablemente yo esté tomando un café o esté como haciendo otra cosa que no necesita Wi-Fi, entonces no hace falta que me lo recuerdes a cada rato, ¿vale? Falta poquito, tranquilos. Prevención de errores, ¿sí? Que es la forma en la que el sistema me ayuda a mi usuario a evitar los errores, ¿bien? Humanos. Como por ejemplo, seguramente les ha pasado con Gmail también, ¿no? Que quieren mandar un archivo y ponen como si te envió adjunto mi CV. Peor escenario, ¿no? Y no tienen nada adjunto, se olvidaron de añadir el archivo. Pero el sistema reconoce a través de la lectura de este correo que pusiste la palabra adjunto, pero que no adjuntaste nada. Me ayudó a prevenir un error, ¿bien? Solamente por la lógica del sistema. Y eso obviamente es es una super ventaja para Gmail, ¿no? O incluso me ayuda a evitar errores con el autocompletado. Una forma distinta de prevenir los errores humanos, porque no siempre sabemos escribir la palabra, o no sé, pueden pasar muchas cosas, pero teniendo ahí una lista visual de qué es lo que podría, o qué es lo que me sugiere, me ayuda mucho a completar mi tarea, ¿bien? Este caso que les acabo de explicar es como previniendo el error antes de que suceda. Evitamos que suceda, pero ¿qué pasa cuando ya sucedió? Diagnóstico de errores, ¿bien? Y los pongo aquí juntos porque de hecho van muy de la mano. No solamente se trata de ayudarme a recuperar del error, sino también detectarlo, detectar cuál es el problema. ¿Ustedes detectan el error, por ejemplo, aquí? ¿Ah? Dije, Nico, ¿qué pasó, loco? ¿Qué? Tranquilidad, estaba todo planeado, ¿sí? Obviamente aquí no se ve, pero cuando tú lo haces en el Google Slides, que es donde he hecho esta presentación, se te resalta, ¿no? Las palabras que están erróneas se te resaltan, así como en el Word. Se te resalta la palabra que está mal, y además tú haciéndole clic en la palabra que está mal, te da sugerencias de cómo corregir el error. Entonces, ahí están los dos pasos. Detección de errores por medio de este subrayado, y además recuperación del error por medio de recomendaciones de qué es lo que podrías poner en este caso como texto, ¿bien? Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, en las páginas 404, ¿no? Hay un error, no sé, quizás tipeaste mal, pero a la vez la página 404 te da la opción de recuperarte, ¿no? Te da la opción de, no sé, anda a la página principal, o busca aquí qué es lo que querías como acceder en primer lugar, ¿no? Y finalmente, cuando ya todo ha fallado, cuando el sistema no nos puede ayudar más, siempre tenemos que recurrir a la ayuda y la documentación, ¿bien? Documentación en el sentido de, no sé, buscar a otros seres humanos a los que les haya pasado el problema, solucionarlo y documentar la solución, ¿bien? O tener estas páginas de preguntas frecuentes, o tener ayudas súper relevantes, tener un chat, por ejemplo, que me ayude en los momentos más críticos del proceso. La gente que trabaja, por ejemplo, en e-commerce nuevamente, o la gente que trabaja vendiendo productos digitales, siempre cuenta con un tipo de chatbot porque son súper críticos a la hora de resolver dudas, o a la hora de concretar la compra, ¿bien? Por medio de esta ayuda, que ya no es de un sistema, no es de un robot, no es de un algoritmo, no es de un asistente virtual, sino que es una persona real, mediante esta ayuda, como que empezamos a recoger todos los errores posibles y empezamos a canalizarlos y a automatizarlos también, ¿bien? Otro ejemplo, los FAQs o las preguntas frecuentes también nos ayudan o nos dan como una especie de soporte humano sobre las cosas que podrían suceder, ¿bien? Esa es la exposición, amigos.
Me aceleré un poquito, pero espero que hayas quedado claro. Si tienen alguna pregunta, el momento es ahora, porque a continuación viene el cherry, para que tomen foto. Pero antes de hacer ese elemento muy desvergonzado, quería saber si tienen alguna duda sobre lo que acabo de explicar, algún ejemplo quizás de su vida diaria. Así que eso. Por favor. Te agradezco por tu presentación. ¿Utilizas algunas herramientas para medir las interfaces del usuario? Por ejemplo, cuando una página es pesada, muchas imágenes, o un parámetro de tu estándar en comparación a la actividad para ser visualizada en una tablet, en un iPod o un sistema. Te mentiría, estas herramientas se las suelo como dejar a las personas que desarrollan, y sobre todo porque este tipo de análisis es más como cualitativo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para hacer un análisis heurístico, que es lo que explicaba ahorita, se toman evaluadores. Entonces, por ejemplo, yo podría juntar a 5 o 6 expertos en usabilidad y que cada uno evalúe una interfaz siguiendo las reglas de la heurística. Y ahí vas detectando errores. Por ejemplo, no sé, el botón de inicio, tú le das clic y no responde. Es un problema de feedback o un problema de visibilidad de estado. Y lo vamos como documentando, ¿vale? Lo que tú me mencionas son herramientas más como cuantitativas, que tienen más que ver con implementar algoritmos, implementar como código para que detecte esos problemas. Esto va por el lado cualitativo. Se reúne un grupo de evaluadores que siguen las reglas y empiezan a evaluar interfaces. Un poco por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué herramientas utilizas para elegir colores, para elegir paletas? Sí, claro. No puedo escribir, qué pena, pero hay una que se llama color.adobe.com. ¿Ya? La conocen, me imagino. Y de ahí en realidad lo que más utilizo es Pinterest, utilizo como el mismo Instagram o Dribbble, porque además ahí tú puedes poner como combinaciones de colores y te salen un montón así de opciones bien chéveres, entonces es lo que más utilizo. O si no, también sabes que para cuando tienes ya un color definido y quieres jugar más o menos con los matices, me voy al código HSL, ¿no? Hay un montón de programas de diseño que te dan, además del RGB o del código hexadecimal, te dan la opción del HSL. Tú le cambias el L, que es Lightning o luz, y te dan matices súper chéveres que combinan súper bien con el color principal que elegiste. Genial, muchas gracias. Sí. Nosotros los desarrolladores usualmente enfocamos todas nuestras energías en la lógica del negocio, ¿no? En todo lo que es el código, en que puede hacer funcionar. Y cometemos el error de siempre dejar de lado lo que es la visualización, la interfaz gráfica. Usualmente usamos grids, ¿no? O colores muy suaves que no son amigables al usuario. Eso es lo último lo que preocupamos. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo deberíamos manejar eso? ¿Dentro del proceso, o sea, desde el inicio que se va desarrollando, o como una etapa final? En la actualidad creo que lo manejamos como una etapa final dentro de lo que es un proceso de calidad de software. Ya. Pero no sé, debería estar desde un inicio y ir de la mano con lo que se va desarrollando, se va ampliando. ¿Te refieres en concreto a temas de usabilidad? ¿En qué parte del proceso es que se empiezan a implementar? Debería estar, claro, debería estar guiándose, ¿no? Creo al final, que o de ir desde el inicio, ¿no? De decisión. Por ejemplo, nosotros a veces incluso tenemos una etapa en lo que es creación de prototipos. O sea, tenemos pantallas, pero no tiene funcionalidad. Ya. Pero sí es para la presentación y para tener una lógica de lo que se quiere hacer. Bajo el modelo ideal va desde el inicio, porque desde el inicio tú has hecho investigación y además de la investigación has hecho este tipo de trabajo heurístico, ¿ya? Entonces, a partir de eso vas como detectando los posibles errores o la forma en la que tus usuarios interactúan con una interfaz. Entonces, por ejemplo, si vas a desarrollar una aplicación para personas de la tercera edad, obviamente tienes que tomar en cuenta temas como contraste, temas como tamaño de letra, temas como incluso lo que hablaba hace un rato, ¿no? El tema de modelos mentales que la gente utiliza, que ya tiene anteriormente, cómo los trasladamos a una pantalla, ¿no? Entonces, creo que sí es como muy relevante que no solamente el equipo de UX o el equipo de usabilidad o el equipo de diseño, sino todas las personas involucradas en un negocio estén desde el inicio planificando y un poco aterrizando las ideas que tienen en la cabeza para empezar ahí desde ya a meter como posibles escenarios en los que podría fallar la interfaz, posibles escenarios en los que podría no ser accesible para la gente y a partir de eso como empezar a construir algo mucho más sólido. Ahora, sería mentirte si te digo que con planificar todo desde el inicio ya está listo, ¿no? Ya pueden lanzar acá un año. Obviamente no, este trabajo de heurística de usabilidad es algo constante.
se realiza permanentemente. Entonces, digamos, idealmente acompaña el proceso y si no, o sea, hacerlo desde el inicio es como súper importante. Igual estas evaluaciones heurísticas suelen hacerse también sobre productos ya finalizados o que ya están en producción, entonces puedes evaluarlos directamente, ¿no? Claro, estaría en cambio ahí igual, ¿no? Si lo voy a hacer al final y le voy a dar más énfasis al final, entonces para qué hacerlo al comienzo, ¿no? Es como que, ¿qué hago primero? Claro, lo que pasa es que igual, como la idea es un poco, son como dos mundos distintos. Uno en el que tienes que entender al usuario, entender un poco cómo es que él se relaciona con tu interfaz, por ejemplo, cómo es que él percibe tu interfaz, más como temas de concepto. Y de ahí, una vez que ya construyes algo, ahí es cuando ejecutas ese tipo de test de usabilidad, el cual ves que si tu solución se adapta o tiene como la relación necesaria que tú quieres con tu usuario, ¿no? En el mundo del diseño se entiende como dos mundos, como te comentaba. El primero es build the right thing, construye el elemento o la cosa correcta, ¿no? Construye el modelo correcto, y de ahí build the thing right, o sea, construye lo que construiste, construyelo o métele como mejoras para que sea como mucho más usable. Va un poco por ahí. Sí. Cuando hablas sobre heurística, ¿a qué se refiere? Heurística. Ah, sí, no te preocupes. Heurísticas son una lista de reglas, Ya. ¿vale? Que son generadas por expertos y que